A continuación se aplicará un ejercicio de volumen de control en el cual se explicará el balance de energía en este ejercicio. El ejercicio nos dice que un intercambiador de calor de tubos concéntricos con pared delgada de ultraflujo se usa para enfriar aceite con un calor específico de 2,2 kJ sobre kilogramo grados Celsius, de 150 grados Celsius de temperatura a 40 grados Celsius de temperatura, a una razón de 2 kilogramos sobre segundo, usando agua con un calor específico de 4,18 kJ sobre kilogramo grados Celsius, que entra a una temperatura de 22 grados Celsius, a una razón de 1,5 kilogramos sobre segundo. Nos pide determinar la tasa de transferencia de calor en el intercambiador y la temperatura de salida del agua. Como podemos observar, este es el conducto por donde pasa el agua y este es el punto donde entra el aceite y tiene su salida. Podemos ver que desde este punto entra agua fría, como podemos observar, y estos son los datos que tenemos para el agua fría. Para el aceite, vemos que esta es su entrada, tiene estos datos, y este dato en la salida. Como podremos observar, su temperatura inicia en 150 grados Celsius y disminuye a 40 grados Celsius. Nos piden calcular la temperatura de salida del agua, que sería esta de aquí, sería incógnita la temperatura, sería incógnita, y la tasa de transferencia de calor en el intercambio. Bueno, aquí podemos observar el cálculo de la tasa de transferencia de calor en el intercambiador. Como podemos observar, tenemos la fórmula general del balance de energía. Sabemos que un intercambiador no tenemos ni el delta de energía con respecto al tiempo, no tenemos trabajo, no posee energía cinética ni energía potencial en ambos casos, ni en la entrada ni en la salida, en el cual nos quedaría que el calor de volumen de control, la masa entrante menos la masa final, que nos quedaría de esta forma: 0 igual al calor del volumen de control más la masa más la entalpía de entrada menos la entalpía de salida, que aquí la incógnita sería esta, sería el calor que nos piden, y despejando nos quedará así, que el calor del volumen de control es igual a la masa por la entalpía 4 menos la entalpía 3. Cabe resaltar, yo nombré que este es para identificar mi punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, para tener en cuenta en las entalpías y las masas. Ya sabiendo esto, como podemos observar en el enunciado, nos dieron la masa de 2 kilogramos sobre segundo, como podemos ver aquí. La entalpía 4 y la entalpía 3 no la tenemos, tendríamos que buscarla en tabla, pero también podríamos encontrarla con esta fórmula: la entalpía 2 menos la entalpía 1 es igual al calor específico por el delta de temperatura, y esto vendría siendo, despejando nos quedaría así, que sería el H4 menos H3 igual al calor específico de la temperatura 4 menos la temperatura 3. Si despejamos, podremos observar que tenemos el calor específico, que es de 2,2 para el aceite. Haciendo los respectivos cálculos, nos dice que la entalpía 4 menos la entalpía 3 es igual a menos 242 kilojoules kilogramos. Y despejando en esta fórmula, que es la inicial, para saber el calor, despejando nos dice que el calor del volumen de control es de menos 484. ¿Por qué queda negativo? Hay un cambio en la temperatura, que el aceite de estar en 150 grados Celsius pasa a 40 grados Celsius. Esto quiere decir que pierde temperatura, pierde calor. Por esa razón, el resultado no es negativo, porque hay una pérdida de calor en el aceite. Ahora pasaríamos a calcular la temperatura número 2 en el agua. Sería la temperatura de salida. Para esto, aplicamos otra vez la misma fórmula general,
Y ya habíamos dicho que no tenemos ni de energía con respecto al tiempo, ni trabajo, no tenemos energía cinética, ni energía potencial, ni de entrada, ni de salida, en el cual nos quedaría el calor del volumen del control, la masa 1 con la entalpía 1, la masa 2 y la entalpía 2, que nos quedaría de esta forma. Estos son los datos que nos quedan. Despejando, nos queda que calor específico en el volumen de control es igual a la masa del agua por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Como podemos ver, tampoco tenemos lo que sería las entalpías, que pasaremos a calcularlo de esta forma. Nos dice que la entalpía 2 menos la entalpía 1 es igual al calor específico de la temperatura 2 menos la temperatura 1. Pero aquí tenemos otra incógnita, que no tenemos la temperatura 2. Lo que hacemos es generar una fórmula como esta, que vendría siendo H2 menos H1 con sus valores, colocamos cada uno y pasamos a reemplazarlo después aquí esta fórmula. Esta la reemplazamos en esta, que nos quedaría que el calor específico del volumen de control por la masa del agua, que nos la dio el enunciado, que nos dijo que era de 1.5 kilogramos sobre segundo, por esto que despejamos aquí, sería el calor específico, que es esto, que nos dice que la entalpía 2 menos la entalpía 1 es igual a esto, al calor específico por de temperatura, aquí, y nos quedaría despejar, y nos quedaría así, que este sería el valor de la temperatura final del agua, nos quedaría 99. Y como podemos ver, aquí la temperatura inicial del agua era de 22 grados Celsius. Y por simple lógica tendríamos que saber que es 99,9 porque el agua se calienta porque absorbe el calor del aceite. Este sí sería positivo. Y así se resolveremos este problema.